¿Qué tal, mis amigos y mis amigas invisibles e invencibles? Mi hija siempre me dice, papá, ¿por qué tú dices eso si tú no tienes amigos? Yo le respondo, bueno, pero sí los tengo invisibles. Yo sé que del otro lado de esta pantalla están mis fieles amigos, mis fieles amigas, aquellos que se han suscrito. Quiero agradecerles de corazón, ¿verdad? Gigantota, sí. A los que ya somos 200 personas que hacemos del programa On the Smile of the Mona Lisa en una tendencia. Recuerden que la Madre Teresa de Calcuta siempre habló de su experiencia cuando fue a la alcaldía, al ayuntamiento, como se dice en otras partes del mundo, ¿verdad? A solicitarle al alcalde que le prestara, le concediera un edificio abandonado para ella empezar a albergar a los más pobres de los pobres, para ella, bueno, atenderlos. Pues bien, el vigilante que estaba en la puerta la escucha y le dice, ¿usted cree que podrá alcanzar su meta? Ella, desde su estatura, por supuesto, lo mira, le sonríe y le hace una pregunta inteligente. ¿Con qué número empieza el número 1000? Por supuesto, por uno. Y así empezó este canal. Empezó como una necesidad de compartirles mi opinión de cosas, de temas, de situaciones que no solamente están afectando a mis conciudadanos en Venezuela, sino aquellas cosas que, por ejemplo, la guerra en Gaza. Voy a dedicar otro programa para hablar sobre los últimos acontecimientos en relación a una guerra que en primer lugar no debió de producirse. Por supuesto, lamento y condeno lo que ocurrió con los 1000 y pico, 1500, 1600 de israelíes que murieron el 7 de octubre en esa masacre a consecuencia de la brutalidad de la milicia armada llamada Hamas allá en Palestina. Eso lo condeno, pero lo que también condeno es cómo Netanyahu ha extendido su derecho a la libre defensa, a defenderte de quienes te agreden, basándose en un principio que, por supuesto, hasta en nosotros mismos, porque yo no soy violento, yo no me meto con nadie, pero si alguien viene a meterse conmigo y a traspasar mi límite de seguridad, a arremeter contra mi humanidad, por supuesto que me voy a defender. Pero llega un punto en que tú neutralizas la amenaza ya. Pero él hace muchísimo tiempo, dicho por expertos mismos, agentes de sus distintas organizaciones encargadas de velar por la seguridad interna y externa del gobierno y de la gente de Israel, le ha dicho que usted ha neutralizado, enfóquese ahora en sentarse a negociar la liberación, valga la redundancia, de, de los todavía retenidos por Hamas. Hamas debe de entregar a los rehenes sin condiciones. Por supuesto, lo están utilizando como medida de presión para el cese del fuego. Pero por otro lado, del lado de Netanyahu, recuerden que Netanyahu tiene casos pendientes por corrupción y él sabe que cuando le llegue el juicio, no final, el juicio, él va a ir preso. Y para rematar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? También le tiene por allí un juicio. Y yo no pierdo la esperanza de que la justicia, que nadie debe estar por encima de ella, porque si no, caemos en nuestra condición natural, como decía Rousseau en su magistral libro, El contrato social. Entonces, lo que nos ha hecho mantenernos civilizados es nuestra capacidad de vivir bajo leyes, de haberlas creado, pero sobre todo hay que respetarlas. Y eso no se ha logrado, principalmente por aquellos países que conforman
el sarcástico, irónico Consejo de Seguridad. La mayoría de los 5 miembros permanentes, fijos, los poderosos, porque tienen armas nucleares, exceptuando a la India, a Pakistán y a Corea del Norte, ya sabemos por qué, ¿verdad? Pero los 5 miembros son potencias nucleares, pero esas potencias, como Rusia, está causándole la guerra al país vecino e histórico como hermano de Ucrania. Volviendo un poco atrás, volviendo un poco atrás del el punto de inicio, gracias por estos 200 de ustedes. De corazón, muchísimas gracias. Y hablando de derechos humanos, de violación de derechos humanos, aquí están 3 jóvenes venezolanos bien vestidos, le dieron una buena clase de protocolo y etiqueta para ir presentables a Ginebra, como aquí este noticiero que fue el 17 de este mes, hoy es 20, ¿verdad? Ya, uno de ellos en el medio, el entrevistado por el canal que ya no es de todos los venezolanos, Arturo Suárez, ¿verdad? Migrante rescatado, no negociado. Sabemos que fue negociado con los que tenía Maduro como ficha de cambio para con Trump, ¿verdad? Para negociarlos. Como ustedes saben, según Diosdado, atraparon a uno que traficaba sustancias psicotrópicas, ¿verdad? Que pertenecía a la DEA, como parte de su contrapeso mediático para hacerle frente a la opinión por los medios que ellos no pueden controlar, como son las redes sociales, donde manifestó esta noticia. Pues bien, estos 3 jóvenes, fueron a Ginebra, a la Comisión, a la Corte Penal Internacional, para demandar a Bukele por los tratos, las vejaciones, las violaciones, hasta física, ¿no? Y violaciones de derechos humanos de todos ellos. Y ahora yo les pregunto a estos jóvenes, ¿verdad? ¿Y quién les pagó ese viaje? El gobierno, de facto, porque a quien beneficia toda esta tramoya es, por supuesto, al gobierno de facto. Recuerden que ellos montaron un show que Bukele se lo desmontó con uno de sus enviados, ¿verdad? Donde se montó en el avión, inclusive parecía un atleta olímpico, subió esa escalera muy enérgico y se bajó en sillas de ruedas. Y Bukele hizo sarcasmo en relación a eso. Pues bien, aterrizando otra vez en este tema, ¿verdad? Otra pregunta que le hago. ¿Y los que están presos en Tocorón, en Tucuyito y en el helicoide qué? ¿Acaso a ellos nadie va a Ginebra como estos 3 que mandó el gobierno para denunciar a Bukele por las vejaciones y las violaciones de sus derechos humanos mientras tuvieron ese COP? ¿Qué hay con estos presos? ¿Acaso en Venezuela hay un refrán que dice que la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava? Es decir, si la justicia no se reclama para todos, pues no hay justicia para nadie. Así es. Entonces, estos jóvenes lamentablemente se prestaron para hacerle vocería a la narrativa del gobierno de empantanar la forma en cómo Bukele ha hecho negocio con Trump. $1 millón, creo, que les paga Trump, no sé si es quincenal, mensual, semanal o anual, no sé, pero hay un negocio. Tú me mandas los presos y tú me pagas y yo te los mantengo aquí y así te ahorras un dineral. Aquí somos más baratos para mantenerlos. Eso también hay que decirlo, ¿ok? Ojo, Bukele ha sabido capitalizar a los presos. Bukele ha sabido sacarle negocio a los presos, cosas que no se ven en otras partes del mundo. El hombre es muy inteligente y el hombre inclusive a esos presos de sus cárceles los pone a trabajar, los pone a pintar las calles, a hacer las carreteras, como se hacía en Estados Unidos en la época de los 60, de los 30, de los 40, de los 20. Pues bien, mi última pregunta que yo le haría a estos jóvenes bien vestidos, ¿verdad? Que fueron a Ginebra ya, ¿verdad? El pasado 17 de septiembre. Y ustedes, ¿a quiénes realmente se están defendiendo? ¿Mm? ¿A ustedes se les prometió qué?
para que hagan este espectáculo, para que hagan este show. Quedaron avergonzados ante la historia. Entonces no debieron de haberse prestado para este show, porque si ustedes realmente sufrieron en ese COD, vamos a seguirle esa línea. Si ustedes realmente sufrieron o supieron en carne propia lo que es que te violen y te violen tus derechos humanos, ustedes antes de prestarse para este show, ustedes tenían que haber dicho, pues si entonces pues, si vamos a ir, también vamos a denunciarlos a ustedes porque le están violando los derechos a quienes pensaron y salieron a protestar. Y hay evidencia donde ustedes dijeron, inclusive el presidente de facto, Nicolás Maduro, los vamos a mandar directo y no tuvieron juicio, no se les respetó el debido derecho, el debido proceso a la defensa, no hubo juicio directo. ¿Ah? Hay jóvenes y niños menores de edad, muchísimo. Hay gente que murieron o han muerto durante esa forma de reprimir a aquellos, típico de los gobiernos fascistas, de los gobiernos dictatoriales, de los gobiernos autoritarios. Todo esto, ¿verdad? Se ha visto con aquellos post 28 de julio de las elecciones presidenciales, donde hay evidencia por patada, como decimos en nuestro pueblo de allá de Venezuela, de que el presidente de facto, el primer presidente de facto, que ya se le están escapando sus generales, ya se están huyendo, quizás se fueron se están yendo para Estados Unidos para dar información, para ser candidato a la lotería de quién se lleva los 50 millones de verdes, que ojo, a cualquiera le soluciona toda una cantidad de problemas, no solamente en esta vida, sino a sus generaciones futuras por años. Y si los gasta en un país tercermundista, como los que tenemos según la narrativa de siempre decirnos que somos los marginados, los ignorantes, los retrasados, los subdesarrollados, como dicen los de los mundos civilizados, de las sociedades civilizadas. Civilizados no tienen nada. ¿Por qué? Porque son ellos quienes han hecho guerras. ¿Cuándo ustedes han visto los países bananeros, los países tercermundistas hacer guerras? Si me habla de los que están en África, bueno, eso tiene sus propios contextos, ¿saben? Pero los países bananeros, vamos a hablar de los países bananeros, subdesarrollados. A algún país se le puede acusar de invasor? ¿A algún país lo pueden acusar de violar sus territorios, sus soberanías? No. Son los países civilizados los que hacen las guerras, inclusive como la Unión Europea, que por fin entendieron que si ellos no sancionaban a Israel, iban a quedar históricamente eh, señalados de cómplices. En el caso de Alemania, entendemos por qué Alemania lo hace. Entendemos por qué Alemania no sé hasta cuándo se va a considerar como que, ok, yo no debo, no puedo decir nada en contra de Israel porque nosotros le hicimos daño. Ok, eso se entiende, pero la Alemania de hoy en día no es la Alemania del personaje aquel con H y de los bigotes de Charlie Chaplin. No, Alemania no tiene por qué serle servil o de callarle a las acciones arbitrarias, inhumanas y hasta genocidas, como ya por fin la ONU los ha calificado en cuanto a las acciones que Netanyahu, no estoy hablando del pueblo de Israel, de Netanyahu y sus cuerpos beligerantes guerreristas. Entonces, para terminar este tema, entonces es Arturo Suárez. Lamento mucho que no hayas peleado, no has aplicado la frase, la salsa que es bueno para la pava es buena para el pavo. Lamentablemente te cegaste, te mandaron a hacerle eh, apología al gobierno de facto de Nicolás Maduro sobre el tema de que Bukele es el malo, los trató como esclavos en pleno siglo XXI, los torturó, los humilló, los vejó y ustedes tienen que ir
a demandarlo. Pero, ¿qué hay a lo interno? ¿Qué hay que ustedes hagan también así y digan que también están protestando y que también van a ir para Ginebra a defender los derechos humanos de quienes están presos en Tucorón, Tucuyito o en el terrible e innombrable Helicoide? Por supuesto, sabemos que no lo van a hacer y eso da, entendemos, les comprendemos, pero no lo aceptamos, ¿ok? Espero hablar en nombre de muchos. Recuerden, míos son los análisis y sus comentarios. Coméntenme que los leo. Si ustedes no se han suscrito hasta ahora, por favor, hágalo en esta emisión número 167. Ya somos 200 personas y estoy seguro que en la medida en que ustedes entiendan que si se suscriben, me están ayudando. Necesito de su ayuda, de su apoyo para seguir llegando a muchísimas más personas y hablemos de las noticias así, donde seamos naturales y seamos seres que pensemos y analicemos de lo que significa dar nuestra opinión de lo que está ocasionándonos mucho malestar como ciudadanos de un país o como ciudadanos de este mundo que ya es globalizado. Se les quiere bien, se les quiere bastante, se les quiere mucho. Recuerden